A Ronald lo conocí el año 2011 y las circunstancias tienen que ver con una exposición que estaba preparando de Juan Luis Martínez. Recién inaugurada la Galería de 21, que fue el 2009, yo había entrado en contacto con Eliana Rodríguez, la viuda de Juan Luis Martínez, y la había convencido de que hiciéramos una exposición con la obra plástica de Juan Luis Martínez. Y en algún minuto ella estaba en contacto con Ronald, porque ellos se habían conocido con Juan Luis Martínez y habían colaborado. De hecho, está la historia ratificada por la Liana, que la nueva novela se armó en el piso de la casa del living de Juan Luis Martínez con la ayuda de Ronald. Entonces, la compaginación de la nueva novela tiene algún toque o criterio de Ronald. ¿Ah? Entonces ese fue el primer contacto a través de la Liana y de alguna manera lo involucramos en esta exposición a Ronald. O sea, lo re que te involucramos, terminó siendo la práctica el curador de la exposición porque era el que conocía bien la obra y tenía una trayectoria, bueno, en las artes, desde los años 70, compartiendo con artistas, exposiciones, galerías, etcétera. Entonces para mí fue genial porque yo estaba empezando con la galería y me pongo a trabajar con Ronald, que hace de curador de esto. Empezamos a revisar los archivos de Juan Luis Martínez, decidimos dónde colgar las cosas, etcétera. Fue muy entretenido. De hecho, nos tocó si no me equivoco, nos tocó el terremoto para esa exposición. Claro, nos tocó el terremoto. ¿Qué año fue? Entonces fue el 2010, no fue el 2011, fue el 2010. Fue en febrero, teníamos montada la exposición y fue el terremoto. Y no se cayó ningún cuadro, salvo que teníamos puesto el Rambó, el de la ventana, el famoso de Juan Luis Martínez, y atrás se resquebrajó toda la pared. Y la dejamos así, no lo reparamos. Entonces toda la exposición de Juan Luis Martínez fue post-terremoto con este quiebre, fue muy bonito. Y ahí trabajamos con Ronald primero el catálogo de la exposición, que eso lo diseñó él totalmente. Estamos haciendo unos pequeños catálogos de unas 20 páginas que se distribuían gratuitamente en la galería y eso lo hicimos a partir de unos cuadernos que escaneamos, unos cuadernos manuscritos con pegoteos, con cositas de Juan Luis Martínez que escaneamos y Ronald tomó como pedacitos, piezas, lo típico del trabajo de Ronald de recortar, de volver a pegar, de juntar cosas dispares, etcétera, etcétera. Entonces aquí un catálogo muy bonito, muy sencillo, con prácticamente páginas originales de Juan Luis Martínez que eran desconocidas y que probablemente ahí se podían ver. Entonces se podía ver de alguna manera el método de trabajo de Juan Luis Martínez, que eso es lo que le interesó a Ronald, que es muy de lo que él hace, cómo se van trabajando las cosas. Después de la exposición o en paralelo a la exposición, no me acuerdo, empezamos a trabajar en el libro de Juan Luis Martínez, que era la aproximación al principio de incertidumbre, porque nos encargó la Eliana, o no, nos pidió que hiciéramos esta edición de un libro de alguna manera inédito de Juan Luis Martínez, que era un libro de imágenes. Eran montajes de Juan Luis Martínez con texto y forma en una especie de repetición. Y eso lo trabajamos con Ronald de manera bastante artesanal. Me acuerdo que fuimos buscando los materiales juntos, íbamos a Artel a buscar los cartones piedra, íbamos a la imprenta, que era una imprenta serigráfica bien sencilla, cambiábamos cosas, papeles. Él escribió un texto cortito con todas sus palabras súper bien buscadas, perfectas. Entonces fue muy entretenido eso. Y le hicimos un anillado, muy al estilo las cosas de los 70, muy al estilo de esos libritos. Cartón piedra, serigrafía, el interior con un papel sencillo y poquito ejemplar, obviamente, todo como hecho a mano. Entonces fue un proyecto muy bonito, muy, muy redondo. A mí me encantaba Juan Luis Martínez, entra Ronald como curador, catálogo, más esta publicación que alcanzamos a hacer, no sé, 100 copias. Vendimos, distribuimos, se perdieron. Ronald no le gustaba firmarla, yo le dije que me firmara una, lo obligué casi, le cargaba a firmar el libro. Entonces yo tengo la mía firmada. Y fue encantado y muy entretenido. Trabajé con Ronald y Ronald pasaba metido en la galería.
Entraba, salía, salíamos, andaba en bicicleta, para arriba, para abajo. Esa fue la primera etapa con Ronald, muy inmersiva. Muy... Después nos metimos en otros proyectos. Nos metimos, yo creo que fue la Napurna del Diego Maqueira. Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Ese fue un proyecto que, a ver, ¿cómo se conocieron? No me acuerdo si se conocieron acá en la galería, Diego con Ronald, se hicieron amigotes, súper amigos, y se empezaron a visitar y a compartir. Y Diego estaba trabajando en este proyecto de la Napurna y empezaron a trabajarlo juntos de alguna manera, con indicaciones de Ronald, avanzaron, fue muy bueno porque Diego estaba como, no estaba muy seguro de ese proyecto y Ronald como que lo empujó a trabajar, yo estaba detrás también viendo todo esto cómo iba avanzando. Y, y avanzamos bastante en ese proyecto y también empezamos a hacerlo muy artesanalmente, en la imprenta más sencilla, digamos. Y en algún minuto Ronald se apresuró mucho con el libro. Se apresuró con el libro y lo mandó a imprimir y no quedó tan bien. Cosa que le pasaba muchas veces, algunas veces. Yo vi que le pasó que se apuraba con los libros y eran imprentas más, no tan puntudas como, o no tan delicadas como otras. Entonces el libro no salió bien. Y ahí se produjo una especie de quiebre con Diego, ¿me entiendes? Diego se sintió un poquito como que avanzó más rápido de lo que había que avanzar y el proyecto se truncó, se truncó. Entonces esa edición al final, chao, 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 chao. Y ahí siguió Diego con su Annapurna, que finalmente lo publicamos, pero 2 o 3 años después, y en Ograma, en una imprenta súper, porque tenía mucho color, tenía textos, tenía imágenes. Entonces, al final era otro libro. Ronald seguía en el tema blanco y negro, en la cosa más dura, más setentera, y al final eso no era lo que quería Diego. Quería una cosa un poquito más luminosa, podría decirse, más papel cuché, más brillante, más contemporáneo. Entonces ese fue un gran proyecto que gracias a Ronald, Diego trabajó, llegamos a un punto, pero ahí se frustró en ese minuto y retomamos después con el libro de Diego Maqueira, que de hecho se presentó en la Bienal de Sao Paulo, el año, no recuerdo, 2014 creo que fue. Y ahí tuvimos a Diego Maqueira y a Juan Luis Martínez presentes en esa bienal. Sí, fue muy bonito eso. Después hicimos la exposición acá en D21, no me acuerdo qué año fue, ya estoy perdidísimo con los años. La de Ron, la interneteada. ¿2013? No, ¿sí? ¿Tan temprano? La interneteada es que estaba Ronald loco con esta superposición de pantallazo y le encantaba y sacaba imagen sobre imagen y trabajó mucho acá en la galería. Se venía para acá, se quedaba hora sacando interneteada, imprimiendo, mostrando, etcétera, etcétera. Trabajo harto en eso, harto, harto, harto. Y qué bonita esa exposición, quedó. Puso unos marcos bonitos, buen tamaño, buen formato. Bueno, después las puso en su casa, me acuerdo que tenía varias puestas ahí en las paredes. Eh, y después nos fuimos topando con Ronald en mil cosas. También había otro proyecto frustrado, que es otra historia bonita, porque quería hacer el libro Galería Época, el visual del 77. Queríamos hacer una reimpresión facsimilar, que a mí también me interesaba. Entonces le fuimos a pedir permiso a Eugenio Dittborn, que estuvo de acuerdo. Yo me encargué de conseguir permiso a la Nelly Richa, porque son todos los autores de ese libro. También llegó a estar de acuerdo. Entonces íbamos a hacer ese proyecto con Ronald. Y yo le dije, pero ¿es una edición facsimilar? Sí, 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 perfecto. Pero después ya no era facsimilar, porque empezó a cambiar ciertos textos en el camino. Entonces las primeras maquetas ya había un cambio en, suponte, la contratapa. Y yo que soy más ortodoxo en ese tipo de cosas, porque hemos partido con el facsimilar, le dije, no, pues a mí no me interesa, que yo quiero lo facsimilar, y es lo que conversamos con Eugenio y con Nelly. Y no terminamos ese proyecto. No llegó a puerto. Y quedó trunco también, pero en este minuto me parece que es medio indiferente si se hizo o no se hizo. Existe ese libro,
ese catálogo libro se ha digitalizado, está ahí copia, etcétera, etcétera. Entonces quizás no era tan necesario volver a hacer una edición de eso. Mira, un poquito como lo que hizo con la aproximación al principio de incertidumbre, él hablaba de repristinar, darle como un nuevo... Es una palabra que inventó él, repristinar, que es muy linda. Es darle nuevas luces a algo. ¿Ah? Que podría haber sido también, yo hoy día digo, quizás podríamos haber terminado ese proyecto, pero en ese minuto a mí me pareció que el compromiso era otro, nada más. Y lo dejamos ahí, seguimos muy amigos, seguimos juntándonos, venía a la galería, etcétera, etcétera. Fuimos a ver a Nicanor Parra, como te conté antes de... Fuimos juntos a ver a Nicanor Parra, que lo recibió como familia en realidad. Súper bien, súper... como si se hubieran visto siempre. Tenía esa sensación de sentarse a almorzar y... eh, ¿cómo te lo explico? Como muy doméstico, o sea, no haciéndole las preguntas, oye, ¿cómo haya estado? ¿Qué ha pasado? No, así como si hubieran estado sentados en la misma mesa por años. ¿Ah? Entonces fue bonito verlo en esa situación de... Pues yo no sabía realmente cuál era la relación con Parra, después de haber estado con la Catalina Parra todos esos años y todos los años que nos tuvieron. Entonces fue bonito verlo como, sí, era su amigo, cercano, familia. No entré nunca en la confrontación con Ronald, no. No. Igual lo respetaba mucho, había diferencia de edad, respetaba mucho su trayectoria, todo lo que había hecho, entonces tampoco me iba a poner a pelear con él. O sea, por ejemplo, el visual, yo le dije, bueno, yo no lo voy a financiar, yo no lo voy a hacer. Y se quedó ahí. Pero no fue una pelea así como, no, que tú o que yo. Claro. Además que yo conocía las peleas de Guy, pues si alguna vez me mostró esos faxes cuando se había peleado con la Nelly Richard por haberle publicado no sé qué cosa, y yo no me iba a meter en esos forros, que eran como interminables. O sea, me parecían divertidos, de hecho, porque eran como extemporáneos, así como... No, todo pesado. Si era una... Porque se criaron así, o sea, en los años 70 hay historias de esos seminarios que hacían el TAB que se sacaban la cresta entre ellos. O sea, era muy muy rudo el tema intelectual y muy castigador. Y eso te lo reconocen todos en esos años, claro, el que se salía de la línea o el que se las daba de más listo o de más inteligente, el otro le hacía la trampa o la zancadilla. Era así. Entonces estaban todos curtidos, pero como... Otra anécdota, que ahí se puso pesadito también. Igual me da risa. Eh, Expusimos la aproximación del principio de incertidumbre con la familia Juan Luis Martínez en el Parque Valparaíso. Y él se sintió, porque salía aproximaciones que eran las imágenes, nada más, no era el libro, era otra cosa. O sea, no era otra cosa, eran las imágenes del libro, pero las imágenes a nivel de grabado. Y él ahí se sintió y me llamó para decirme que debería haber estado su nombre ahí. Y yo le dije que no, pues que su nombre no tenía que estar en la exposición porque eran imágenes de Juan Luis Martínez, que su autoría o su coautoría o su, no autoría, pero colaboración o edición había sido el libro, pero no las imágenes de Juan Luis Martínez. Y nada, pues esa fue una conversación cortita, pero como que estaba sentido conmigo, le dije, bueno, no corresponde, y no correspondió, no. ¿Ah? Pero eran las clásicas conversaciones con... ¿Ah? Qué impecable que tú no enganchabas con No, nada. no enganchaba. No, porque también conocía a otros artistas de la generación que eran todos del mismo estilo y aprendí a manejarlos, pues, Claro. sí, ah, rápidamente, para sobrevivir, porque eran todos difíciles. O sea, te podría contar las mismas historias con Didborn, con Lepe, con etcétera, etcétera. Es que Calle es bien complejo porque tienes toda su parte alemana cuando estaba con Catalina Parra, ahí en Constance, donde él me contaba que le había lavado los pies a Joseph Beuys y que los encuentros con Fostel, o sea, toda esa relación con el mundo del Fluxus. También venía con la poesía de antes, él ya había escrito poesía y que eso le interesaba mucho a él, la poesía, más su otros libros. Después el manuscrito, increíble, toda su participación ahí, todo lo que hizo con Eugenio Didborn, o sea, no hay un Didborn sin Kai y no hay un Kai sin Didborn. Se le sumaban un Carlos Lepe, se le sumaba una Nelly Richard, se sumaba
Bueno, la Caterina Parra no sabemos qué influencia mutua tuvieron entre ellos, no sé, algún día se sabrá. El mismo Nicanor Parra, ¿me entiendes? Entonces había un grupo muy complejo de gente muy productiva, muy inteligente, muy creativa. Y lo mismo que te contaba, la forma de trabajo de Ron era todo tan manual. O sea, estuvo involucrado en demasiados proyectos misceláneos, asociados a lo que le gustaba a él, obviamente, a la crítica, a las artes. Participó en el CAIC en los años 70 con Glusberg, o sea, como que estaba en todas partes y como que estaba cachando lo que estaba pasando y lo que se venía. Entonces, en eso, súper valioso. Yo también investigué un poquito sus relaciones en Alemania. Bueno, obviamente después con la Pina Bausch, pero incluso antes y durante con, ¿cómo se llama este? Fish. Sí. Claro, con Fichte, durante su visita con la fotógrafa, Alemán. con ella. Entonces había unas relaciones que había que investigarlas. ¿Ah? O sea, se relacionó con mucha gente en Alemania, en Chile, un poquito en Argentina, y conocer más lo que era propio de él, eso es muy interesante. Porque, claro, como que siempre estaba potenciando a los demás, ¿cierto? Se notaba potenciando a los demás, colaborando, con Raúl Zurita. ¿Ah? También trabajamos en una carpeta con una obra de Raúl Zurita, que la hicimos con el Tuco Bascuñán. Sí. Entonces eso pasa con Ronald, como que se ocupaba de los demás y no profundizaba en contar lo suyo, lo propio. Como que te contaba un poquito, pero no iba mucho más allá. Entonces siempre me faltó, creo que todavía se podría hacer, investigar más cuáles son el pensamiento propio de Ronald, independiente de los demás. Me citó alguna vez a su casa justamente para ver este libro, que tenía un libro grandote, que quería editarlo, pero claro, un libro carísimo, que era difícil en esa época suponte para el fonder era difícil porque era entre catálogo, libro, no sabíamos si fondo del libro, si fondo de esto. Lo había hablado con Sergio Parra, metales pesados. Va buscando, entre comillas, financiamiento también para poder hacer este libraco gigante. Y no se dio, pues también era muy difícil. Y de ahí lo vi hasta que falleció nomás, pero ya sin proyecto propio. Y él estaba también ya metido en el, ¿cómo se llama? La Bienal de Artes Mediales, trabajando mucho ahí. Paseaba en bicicleta para la galería, era un poquito su barrio también, le encantaba. Es muy calle esto de mezclar arte y poesía, que para mí se me mezcla naturalmente, no a todo el mundo, a Kai sí, a un Dit sí, a un Maqueira, a un Bertoni, a un Carlos Lepe. Entonces yo me acerqué, me hice amigo, me involucré con todo este grupo de gente que tenían esa misma visión de que literatura, arte, poesía, hasta video, hasta se puede o sea, es lo mismo. Para mí es creatividad llevado a la máxima expresión. Y eso ha funcionado, de esa manera ha funcionado la galería. Hemos tenido incluso arquitectura, se empiezan a topar las cosas. Y de repente performance y pueden pasar mil cosas. O sea. Pero ese núcleo de gente que yo lo que te contaba, claro, que están un poquito desamparados. Bastante desamparado. Sin nadie que los acompañara en los proyectos, sin nadie que le dijera, oye, este proyecto es la raja y te voy a ayudar a sacarlo adelante y te voy a poner plata en esta cuestión. Eso no les pasaba. No les pasaba. Y tampoco estaban así como para ir a presentar fondarte así solito, apareciendo como... No. Entonces, imagínate Juan Castillo, o sea, toda la gente que ha pasado por acá. Sí. La yegua, sí. Todos necesitaban como un lugar y un empujoncito y valorarlo nomás. Y eso necesitaba Ronald, mucho. Le encantaba además, pues era vanidoso. Sí.